Gracias por venir, porque hace un frío a morir. Yo por usted no estaría ahí. Pero bueno, la verdad les agradezco. Creo que yo pensé que acá no hacía tanto frío. Nunca vine en invierno, siempre vine como en verano. Bueno, vamos a continuar con filiación y después empezaremos con adopción. Quiero, quizás dentro de la parte de filiación, conversar o debatir algunas de las cuestiones que son más trascendentes. Como les dije, es imposible abarcar todos los temas, pero hay algunos temas que me parece que merecen una interpretación particular porque no tienen una respuesta que sea tan clara en el Código Civil y que en la práctica nos generan ciertas dificultades. Uno de los grandes temas que para mí debe ser reformulado, repensado por la redacción que tienen los artículos 579 y 580 del Código Civil y Comercial es el que se refiere a la prueba genética. A mí me decepcionó un poco esta norma porque quizás con la gente que por lo menos estaba atrás de la reforma en el área de familia sabíamos que teníamos muchas chances de tener una norma avanzada en el tema de prueba genética. Seguramente por las dificultades que implica hacer un código civil y las necesidades de conceder determinadas cuestiones, ¿no? Porque acá había mucha gente involucrada y había tres personas a cargo de la redacción del código. Hubo que, me parece a mí, transar con los efectos que iba a tener la negativa a la producción de la prueba genética. Y nos ha quedado una norma que me parece que ha venido a hacer un retroceso a lo que ya veníamos avanzando desde hacía mucho tiempo en la doctrina y la jurisprudencia. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos dos artículos actualmente que aluden a la prueba genética, que como ustedes saben es la prueba por excelencia en el juicio de filiación, es decir, creo que son de las normas más importantes en materia de filiación en el Código Civil y Comercial porque son las que nos van a servir de marco para resolver casi todos los casos. En el 579 se alude a la prueba genética en vida del supuesto padre alegado y en el artículo 580 se alude a la prueba genética tras su muerte. ¿Qué es lo que dice el 579? Porque yo entiendo que el 579 ha sido un retroceso a los avances que había habido en la materia, por lo menos desde la perspectiva de la jurisprudencia y de la doctrina. El 579 dice, además de que las acciones de filiación se adquieren toda clase de prueba, incluida la genética, copiando al viejo 53, dice, ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. ¿Qué defectos o qué cuestiones podría yo observar respecto de la norma del 579? En primer lugar, la redacción. ¿Por qué? Porque pareciera de la norma que si bien tiene la virtud de incorporar la posibilidad de realizar la prueba sobre otros parientes hasta el segundo grado, priorizando los más próximos, por la certeza que va a tener una prueba en cuanto más próxima sea la relación de parentesco, con esto me parece positivo el avance. Por el otro lado, pareciera que nos estaría indicando que primero tenemos que realizar los análisis o la prueba genética sobre toda la parentela para llegar luego a la conclusión de que si hay una negativa debe entenderse como un indicio grave. Esto de base sería una incongruencia y además determinaría que los procesos de filiación serían eternos, porque imagínense, si yo tengo que citar al demandado, al padre alegado, si el padre alegado no se presenta, tengo que primero citar a los ascendientes, después a los colaterales, todo en segundo grado. Bueno, sería absurdo, llegaríamos al absurdo de un proceso de filiación en vez de agotarse, se terminaría eternizando. Y esto es lo que no corresponde interpretar de la norma del artículo 579. Pese a la redacción de la norma, cuando en su última parte dice si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio, para mí es claro que la alternativa de demandar a toda esta parentela es una opción del actor, es un derecho que se le da al actor, pero no es bajo ningún concepto un deber, ni siquiera debería proponerlo el juez de oficio cuando hemos tenido negativa y cuando existe en el expediente otra prueba que nos permitiría determinar la filiación
del padre alegado sin llegar a producir la prueba genética con parientes. ¿Por qué digo que es una opción? Porque puede ser y puede ocurrir que a la persona que demanda la filiación no le baste con la negativa o acompañada, ya veremos, con alguna otra prueba, sino que requiere o necesite tener una certeza acerca del efectivo vínculo biológico, entonces opte por esta posibilidad, demando a otros parientes. Pero si no lo quiere hacer, porque tiene la negativa y tiene otra prueba que acompañe esta negativa, no es un deber ni del juez, en mi opinión, ni del actor producir la prueba contra todos los parientes. En el caso que si se dan a los parientes, yo entiendo que comparecen al proceso como terceros se sustanciará y se les dará los derechos y facultades que en los ordenamientos se le asignan a este tipo de partes en el proceso. Y la otra crítica que para mí corresponde hacer a la norma es ¿por qué indicio grave? O sea, habíamos avanzado tanto en orden a considerar la negativa como presunción, porque desde la doctrina se partía de la base de que realmente teníamos que facilitar y agilizar los procesos de filiación y no darle lugar a una negativa caprichosa o injustificada de quien no quiere someterse a un examen genético que uno ya de por sí puede presumir que algo tendrá que ocultar, ¿no? ¿Por qué no te quieres someter al examen genético? Vos tenés certeza, entonces el padre te vas a someter al examen genético. Esta mirada que había sido reforzada desde la perspectiva del derecho a la identidad, desde la necesidad de agilizar los procesos, desde el principio o de colaboración activa en la producción de la prueba, del principio de las pruebas dinámicas, me parece que ha sufrido un retroceso en el código, porque cuando se habla de indicio grave, claramente indicio grave no es presunción. Podemos dibujarlo como queramos, podemos hacer que el código diga lo que no dice, pero indicio grave no es presunción. Primero porque el indicio grave no existe. Esto es no existen en términos procesales, porque no hay clasificación del nivel de los indicios. No hay indicios leves, graves, esto no existe en nuestro derecho, es una clasificación muy antigua que se ha quedado obsoleta entre los especialistas del derecho procesal y que se toma me parece a mí, de la doctrina que ha tenido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la materia. Pero la verdad es que el indicio grave no existe, y de hecho los procesalistas dicen, el indicio es indicio, no es grave ni no grave, es indicio. De modo tal que para que tenga valor la negativa, requerimos necesariamente de otra prueba que acompañe esta negativa. Si yo considerara que la negativa es presunción, la mera negativa determina la filiación y no requiero la producción de otra prueba cuando a veces no la tengo. Por ejemplo, las situaciones de relaciones sexuales ocasionales, donde quizás no tengo otra prueba más allá de la negativa. Pero hoy en día, como está redactada la norma, la negativa no es suficiente para determinar filiación, lo que implica la necesidad de producir otra prueba, dejando en una situación de vulnerabilidad a la actora, porque puede ocurrir que la actora no tenga otra prueba, repito, porque son relaciones ocasionales, etc. Claro, esto fue como un impacto, me parece a mí, para la jurisprudencia, y lo que es curioso es que yo acá les traigo dos fallos, uno de corte, en donde los jueces están leyendo el 579 como presunción. En realidad el 579 no dice presunción, pero lo están leyendo como presunción. Uno podría decir, también lo hacían con el artículo 4 de la 23511, pero bueno, estamos hablando de un código que ha sido sancionado hace menos de 3 años. Acá les traigo un ejemplo. Ustedes noten en este caso, la Cámara de Neuquén dice, el legislador ha persistido en las consecuencias de otorgar a la negativa la realización del estudio genético, agravando la calificación de indicio, ahora es grave, justamente por los intereses, no solo individuales, sino también sociales que se encuentran comprometidos en el derecho a la identidad. Si bien en autos existe prueba que abona el indicio contrario a la postura del demandado, por lo que él se corrobora con las constancias de la causa, adhiero a la opinión de quienes postulan que el indicio contra el renuente constituye una presunción idónea por sí sola para el progreso de la demanda, a menos que resulte desvirtuado por prueba en contrario. La jurisprudencia y la doctrina, sobre todo la doctrina que adhiere, digamos, fervientemente al Código Civil y Comercial, han cambiado el sentido del 579 sin ninguna razón de ser. Si nosotros tenemos que ir a la letra 579, hoy sigue siendo indicio y no presunción.
Y lo más curioso es que esta posición la adopta la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo que es curioso? Este fallo nos puede servir realmente para trabajar en muchos procesos de filiación. Porque la propia Corte Suprema, dos de cuyos integrantes fueron parte de la redacción del Código Civil y Comercial, se tiene que expedir respecto de la validez o el valor de la negativa a la producción de la prueba genética en un fallo de marzo del 2016, con posterioridad al Código Civil y Comercial. Claro, era un fallo muy particular y quizás por esta razón uno podría tomar esta posición como una posición excepcional vinculada con las circunstancias prácticas del caso. Era una demanda de filiación que entabla la curadora de una mujer, hija de ella, en representación de esta hija de ella y de su nieta, que había nacido como fruto de una violación de su hija en una clínica psiquiátrica. Claro, imagínense que, iniciada la demanda, el demandado, por supuesto, que se resiste a hacerse la prueba genética, porque si no, además, le imputaba un delito. La prueba del delito es, de la violación es si la niña nacida es su hija. Cuando esto ocurre en las distintas instancias, y sobre todo en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo a rajatabla esta postura de que la negativa es indicio grave, considera que la única prueba que tenía la actora era la negativa del demandado y con eso no bastaba para dictar sentencia. Rechaza la demanda. Cuando llega a la Corte revoca la sentencia. La Corte miren lo que dice la Corte está interpretando el 539 como presunción. Dice, resulta reprochable la valoración que el Superior Tribunal efectuó a la conducta adoptada por el demandado, quien se escudó en la negativa sin proporcionar ninguna aclaración sobre la conducta que se le atribuía ni comparecer al proceso a los fines de desvirtuar el hecho que se le imputaba. No pudo desconocerse que la teoría de las cargas probatorias jugaba aquí un papel fundamental. Y la Corte, claro, como les digo, atiende esto en función de las circunstancias del caso, porque refiere a la vulnerabilidad de las personas involucradas e incluso alude y cita a la Ley de Violencia de Género, la Ley de Violencia contra la Mujer, la 26485, y dice: frente a la amplitud probatoria reconocida en la 26485, el tribunal debió examinar con mayor exhaustividad las alegaciones de la actora que complementaban el indicio derivado de la negativa del demandado a la realización del estudio biológico, evitando que aquel pudiera constituirse en el árbitro del litigio con solo asumir una actitud prescindente y cancelando la única chance de prueba certera. Las circunstancias señaladas adquirían especial consideración en razón de la índole del asunto planteado que afectaba los derechos de dos personas particularmente vulnerables, el de la identidad de la nieta y los derivados de su condición de hija de discapacitada, de presunta víctima de un acto de violencia sexual, etc. A mí este fallo de la Corte, más allá del contexto particular al que alude, creo que a todos nos puede servir para decir, acá se está interpretando el 579 como algo más que un indicio, casi les diría como una presunción, y lo están diciendo dos magistrados que integraron la Comisión de Redacción del Código Civil y Comercial. ¿Por qué no pusieron directo a presunción? Es una duda. Pero creo que este antecedente nos sirve a todos para poder evaluar en el caso concreto con mucha más fuerza la negativa que como un mero indicio. Esto en cuanto a la prueba genética en vida. Tras la muerte del causante, creo que tenemos aún más problemas con la redacción que se ha dado al 580 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que establece el 580? El artículo dice: en caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre el material genético de los dos progenitores naturales de él. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver y el juez puede optar entre las posibilidades según las circunstancias del caso. ¿Por qué este artículo me genera también dudas por donde lo mire? Porque fíjense ustedes que en vida del progenitor alegado, uno puede pedir y ofrecer pruebas sobre todos los parientes hasta el segundo grado. Esto incluye no solamente ascendientes y descendientes del segundo grado, sino también colaterales, que es la situación quizás más común, con un hermano, ¿sí? Un supuesto hermano. Tras la muerte del causante, el Código Civil solamente acota la posibilidad de producir prueba sobre los parientes en los progenitores naturales del fallecido, que probablemente ya estén fallecidos. Porque la ley de la vida indica que en la mayoría de las situaciones los padres mueren antes que sus hijos. ¿Por qué no se amplía a otros parientes hasta el segundo grado, como se hace en vida, donde yo sí tengo la prueba directa del padre alegado?
A mí me parece que en estos términos el artículo 580 es inconstitucional. Yo creo, estoy convencida de que hasta la podría declarar de oficio, por supuesto, la inconstitucionalidad, de que si una persona demanda, imagínense en un juicio de filiación con un muerto, que muchas veces tenemos el problema de que no tenemos cadáver, porque el cadáver fue cremado precisamente, sobre todo cuando hay dinero. Sigamos oponiendo. Cuando hay plata es cuando los herederos, ante un supuesto hijo no reconocido, lo primero que hacen es cremar el cadáver. Por eso las medidas de Luis Nova respecto del cadáver que hemos sacado más de una oportunidad. Si yo no tengo cadáver, y si una persona se muere y no tiene padres, porque está muerto, ¿sobre quién hago la prueba? Me quedo sin prueba. En estos términos yo entiendo que la norma es inconstitucional, que debiera, por lo menos, por analogía, aplicarse la posibilidad prevista en el 579 y de poder ampliar la producción de la prueba genética sobre todos los parientes, incluso no solo en segundo grado, porque a ver, fantástico en segundo grado si los tenemos. Cuanto más próximos, por supuesto que más alto es el índice de compatibilidad que nos va a dar la prueba genética, pero si no los tenemos, si es un primo o es un tío, bueno, hay que facilitar la producción de la prueba y esto también se vincula con los principios de amplitud y flexibilidad probatoria que surgen de 700 y pico, 709 en adelante del Código Civil y Comercial en cuanto a los principios procesales del derecho de familia. En este sentido, repito, en mi opinión, esta norma es inconstitucional. Y, como última cuestión, con relación a la negativa, hay algo que el Código no resuelve, que hubiese sido también interesante, que se hubiese avanzado en este sentido, que es qué pasa con la negativa de los sucesores o los herederos demandados. Cuando el 580 alude a la prueba contra los progenitores naturales del causante, no me dice nada qué pasa si se niegan los progenitores naturales del causante o qué pasa si se niegan otros parientes demandados como sucesores en el caso de muerte del padre alegado. Y esto no es un tema menor porque la mitad de la jurisprudencia dice que a ellos, a los sucesores, no se les puede aplicar la misma consecuencia que con relación a la negativa se le aplica al progenitor renuente porque consideran que los sucesores no están obligados a expedirse. Obviamente los sucesores, yo soy heredero, yo no sé si mi papá a dónde fue, qué hizo, qué pasó. No voy a saber, ni tengo por qué saber. Entonces, por supuesto que yo tengo la posibilidad de negarme o expedirme en relación a la demanda hasta una vez producida la prueba. Esta es una norma común en todos los ordenamientos procesales. Pero esto no significa que yo tenga la posibilidad de negarme a la prueba. Porque si no, si bien entiendo que hay autores procesalistas muy prestigiosos, como Kilmanovich, que sostienen esta postura, que a los sucesores no se les puede aplicar la consecuencia de indicio grave o de presunción ante la negativa, si yo me puedo escudar en que como no conozco los hechos, no tengo que someter a la prueba o puedo expedirme después de la prueba, si no me someto a la prueba, es como un círculo vicioso. No me someto a la prueba, no tengo prueba, no tengo que, digamos, ¿cómo hago? Si la prueba por excelencia es la prueba genética. Yo entiendo cómo, les digo, la mitad de la jurisprudencia de la doctrina, porque en esto está muy dividido la biblioteca, que a los herederos, a los sucesores, corresponde aplicarle las mismas consecuencias que al progenitor renuente. Porque frente a la posible o alegada libertad de intimidad, o incluso los derechos patrimoniales que puedan estar en juego, prevalece en esta ponderación de derechos el derecho a la identidad del hijo, que tiene derecho a conocer su verdad biológica. Y esta sería mi interpretación. Lamentablemente el código no se ha expedido en este sentido. Esto en cuanto a la prueba genética. Perdón. ¿Sí? Gracias. Yo haría una reserva. Yo lo que haría es lo siguiente. Iniciaría la demanda pidiendo la prueba sobre estos hermanos por aplicación. Medio hermanos. Ok. Por aplicación analógica, si bien no está previsto expresamente en el 580, por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 579. Subsidiariamente plantearía la inconstitucionalidad del 580. Porque en rigor no es claro si el 579 se puede aplicar en 580. Es bastante confusa la redacción de esta norma.
de modo que subsidiariamente lo plantearía por la duda. Porque si no te quedas sin prueba y no vas a tener prueba, porque no puedes ni exhumar el cadáver. Entonces, uno de los argumentos de inconstitucionalidad no solamente se vincula con el derecho a la identidad, sino también con el acceso a la justicia. Si vos no tenés pruebas, estás vulnerando tu acceso a la justicia, de modo que creo que podrías argumentar en este sentido. Bueno, esto en orden a las acciones de desplazamiento de la prueba genética. Hay otras funciones vinculadas con las acciones de emplazamiento que por una cuestión de tiempo no podemos trabajar, como lo que tiene que ver con los alimentos provisorios, por los alimentos provisorios al hijo no reconocido, a la mujer embarazada. Si alguno quiere hacer una pregunta, bienvenida sea, pero estos también son temas que están recién. Bueno, el alimento de los hijos no reconocidos ya viene en larga data, la jurisprudencia lo ha reconocido desde hace muchísimos años, y de hecho lo que hace el Código Civil y Comercial es volcar un poco estas tendencias jurisprudenciales, pero los alimentos a la mujer embarazada habían sido bastante resistidos. Ahora tenemos normas concretas que los reconocen. Me parece un avance sustancial. De todos modos, en la práctica tenemos un gran problema con la mujer embarazada, que es cómo probamos esta verosimilitud del reclamo. Porque nosotros, tanto los alimentos provisorios al hijo no reconocido como la mujer embarazada, como no tenemos título, salvo que la mujer embarazada sea la cónyuge, entonces también le corresponden alimentos a ella por la separación de hecho, que ahora podría ser muy corta, porque el divorcio es expreso, mira, el otro día me inicia el divorcio, pero sobre todo en las relaciones extramatrimoniales tenemos la dificultad de probar la verosimilitud. ¿Por qué la dificultad? Porque el examen genético en una embarazada implica un riesgo. Entonces, esto es una de las dificultades que tenemos. Tendríamos que probar convivencia, no sé, posición de estado, si no la acompaña a hacer la ecografía. Algún elemento tenemos que dar. Esto también lo quiero aclarar, porque muchas veces con la demanda de filiación viene el pedido de alimentos provisorios. Y la verdad es que si no hay un elemento que determine la verosimilitud, el pedido va a ser rechazado, por lo menos hasta que avance el proceso. Bueno, ¿con qué escenario nos encontramos en las acciones de desplazamiento de Estado? La primera curiosidad es que las acciones de desplazamiento de Estado, si bien no las voy a explicar todas, porque la gran mayoría de la práctica no se utilizan, han sido reproducidas en el Código Civil y Comercial, igual que en el Código de Vélez Arfiel, repito, ¿no? Es el código reformado por la 2364 en el año 85, sino que es el Código Vélez Arfiel. Es decir, el legislador, en un código tan moderno y tan avanzado en cuanto a temas como la fertilización asistida u otras temáticas, ha sostenido un régimen de acciones de desplazamiento que tiene que ver con una cultura y costumbres sociales absolutamente ajenas a Argentina siglo XXI. Sostiene, por ejemplo, en la negación de la filiación matrimonial, que es la acción que puede iniciar el cónyuge si el hijo nace antes de los 180 días de la celebración del matrimonio, porque se presume que fue concebido antes, y es una acción, ustedes piensen, que estaba pensada para una época en donde no se pensaba en mantener relaciones sexuales previas al matrimonio. Esto en el siglo XXI no tiene, digamos, casi asidero, y además menos lo tiene con la certeza que presenta la prueba genética. ¿Para qué vamos a distinguir tantas acciones si en definitiva lo que tenemos que probar es la compatibilidad genética? Lo mismo con la impugnación preventiva de la filiación, que es esta acción que se hacía para evitar que la persona, el cónyuge, el marido, antes de que naciera el niño, para evitar que se le atribuyera la filiación por la presunción, pedía que preventivamente se excluyera su filiación porque él, por ejemplo, era imposible que fuera el padre del niño, porque estaba de viaje, estaba preso, por lo que fue. Acción que tampoco en la práctica tiene ninguna utilidad. ¿Con qué nos quedamos dentro de estas acciones que pueden tener una utilidad práctica? La impugnación de la filiación matrimonial, la impugnación de la maternidad, son menos los casos que se presentan, pero los puede haber, la impugnación del reconocimiento y la nulidad del reconocimiento. La nulidad de reconocimiento, al igual que el viejo sistema, no está regulada en la parte de filiación, pero se rige por las reglas generales. Todas estas acciones, como les digo, ya vienen históricamente en nuestro ordenamiento civil. ¿Sobre qué me voy a detener? Quizás como temas que me parecen más interesantes para discutir. Porque ustedes saben que en las acciones de filiación, la principal reforma ha sido que se ha unificado el tema de la legitimación para accionar
en todas las acciones están todos legitimados, no solamente el hijo, los progenitores, la madre, el padre, eventualmente, sino también cualquier tercero con interés legítimo, ¿sí? En todas las acciones se alude al tercero con interés legítimo. Esto es una gran pregunta. ¿Quién es el tercero con interés legítimo? Lo curioso es que el legislador, cuando alude al tercero con interés legítimo, y quizás acá traigo una de las acciones más discutidas y por las cuales se hace la reforma, la vieja impugnación de la paternidad del marido, para la cual no estaba legitimada la madre, ¿se acuerdan del viejo caso Páez Vilaró? Para el cual el marido tenía un plazo de caducidad 1 año para accionar, porque eso también es otra de las cosas que se han modificado en las acciones de filiación. El plazo de caducidad sí es de 1 año para los terceros, pero la diferencia es que este año se empieza a computar desde que efectivamente se tuvo conocimiento de que no se era el padre o la madre del niño. De manera de que no nos pasa lo que nos pasaba antes, que el niño tenía 10 años, había pasado 1 año desde la inscripción de nacimiento, nos habíamos quedado sin acción y nos enteramos que no era nuestro hijo a los 10 años de vida del niño. Esto vulneraba también ciertos derechos, el acceso a la justicia, y por eso con acierto el Código Reforma. Pero cuando reforma y unifica todas las acciones, el legislador incluye, como les decía, a este famoso tercero con interés, sin hacer una distinción, como sí se hace en otros ordenamientos del derecho comparado, entre el progenitor biológico y cualquier otro tercero con interés legítimo. Y esta es una primera cuestión que a mí me parece que debería pensarse o reflexionarse. El progenitor legítimo, por supuesto que es el progenitor biológico, por supuesto que es un tercero con interés legítimo. Es el tercero con interés legítimo por excelencia. Si yo tengo una filiación matrimonial y este hijo no es del marido, sino que es del amigo de la madre, este amigo de la madre, progenitor biológico, es un tercero con interés legítimo por excelencia, porque su derecho a la identidad se ve directamente afectado por la procedencia o no de esta acción, porque el derecho a la identidad es relacional y no es solo del hijo, también por supuesto es del progenitor. Nadie duda que el progenitor biológico es un tercero con interés legítimo, pero dentro de este amplio concepto de terceros con interés legítimo, desde antaño la doctrina sostiene que deben incluirse otras personas, como los herederos o eventuales herederos. Entonces la gran pregunta es, ¿cabe esta apertura tan amplia en las acciones de desplazamiento cuando se verifica que entre el hijo y el padre determinado por la ley existe una posesión de Estado, una relación afectiva, un vínculo que ellos no quieren ni pretenden destruir por la mera acción que interponga, por ejemplo, un eventual heredero con fines exclusivamente patrimoniales? Correspondería hacer una distinción entre el derecho que tiene el progenitor biológico, que tiene un derecho humano fundamental, como es el derecho a conocer su identidad y ejercer todos aquellos derechos derivados de la filiación, como puede ser el ejercicio de la responsabilidad parental, etcétera, de derechos exclusivamente o intereses exclusivamente patrimoniales, porque cuando los herederos vienen a accionar, en general lo hacen por dinero, general. Yo les voy a contar un caso, me gustaría que ustedes, es un caso viejo, y vamos a hablar de casos más nuevos, pero para mí es como un caso paradigmático en orden, que fue muy criticado por Mifragi, que fue un defensor de la posesión de Estado arrebatable, y para mí es paradigmático en orden a la injusticia que puede tener, o el resultado justo que pueden dar determinadas decisiones. Les digo, es un caso viejo de la Sala M del año 2003, y acá había un reconocimiento, un señor que había reconocido un hijo extramatrimonial. El señor estaba casado con una señora, ya eran grandes, el chico ya tenía 20 años, el hijo extramatrimonial, y la esposa de él se entera de que este hijo extramatrimonial no es hijo biológico de él. Entonces, ¿qué hace la cónyuge reconociente? Como tercero con interés legítimo, ya legitimada en el viejo 263, porque el tercero con interés legítimo estaba legitimado para impugnar el reconocimiento, impugna el reconocimiento por sus eventuales derechos hereditarios. Claro, la señora no quería compartir la herencia con el chiquito. Esta es la razón que motiva la acción.
En el proceso, se realiza una prueba genética y queda excluido el vínculo biológico entre el reconociente y el hijo. Pero tanto el reconociente, es decir, este señor, como el hijo, dicen y sostienen que ellos se sienten padre e hijo, que toda la vida va a ser así, con independencia del resultado de la prueba genética. Pese a eso, la Cámara hace lugar a la demanda y desplaza la filiación, solamente por la petición de un tercero con interés legítimo, cuyo interés estaba vinculado con lo patrimonial. La Cámara dice: frente a la posesión de Estado y al reconocimiento paterno hay una verdad incontestable, que es la que surge a partir de los análisis genéticos y que en definitiva demuestra si hay vínculo biológico entre un padre y un hijo. Esto la verdad es que genera resultados disvaliosos. Ayer en el break algunos me planteaban cómo manejan el tema de las acciones de desplazamiento frente a los terceros con interés. En un caso de estas características, ¿ustedes qué harían? ¿Harían lugar a la demanda solamente? ¿Qué piensan? ¿Alguien piensa? ¿Alguna otra opinión? Para el desequilibrio, yo creo que vale más el derecho a la identidad que el derecho patrimonial. Por lo tanto, no hago lugar a la demanda. O sea, a mí me parece importante que se admita la legitimación. El proceso tiene que tener su curso para que después tenga elementos, en todo caso, para tomar una decisión. ¿Esto qué quiere decir? Que la ventaja de tener una legitimación amplia habilita que este tercero con interés legítimo, bueno, pueda accionar. Esto que pueda accionar y esté legitimado no significa que en el fondo de la solución se vaya a resolver conforme lo que él peticiona, por más que el resultado de la prueba genética sea el excluyente de la filiación. A mí me parece que sería importante distinguir al progenitor biológico, de otros terceros. Creo, como dice acá la compañera, que cuando los derechos son exclusivamente patrimoniales, tiene mucho más derechos, y los intereses son patrimoniales, tiene mucho más peso el derecho a la identidad. Creo, por otro lado, que en casos donde el que se presente es el progenitor biológico, también hay que tener cautela, porque, a ver, y acá traigo otro ejemplo que va a la inversa, y ya con el Código Civil Comercial no en vigor, pero sí ya aprobado, sancionado, sabíamos que entraba en vigor en pocos meses, en un fallo de Neuquén se le niega legitimación activa al progenitor biológico, porque se considera que no acompaña ningún elemento para acreditar cuál es su interés legítimo. Y acá sí también me hace ruido. A ver, la legitimación tiene que ser amplia en términos de posibilidad de acceder. Porque el progenitor biológico, ¿qué elementos va a acompañar? Supónganse que el progenitor biológico se quiere hacer un ADN y la madre se niega. ¿Qué pruebas puede acompañar?